Muy bien. O sea, esta enfermedad, como en todo, se necesita de un trabajo en equipo, es decir, tanto como el paciente como su médico y seguir todas las Exactamente. recomendaciones. Ahora, Joana, actualmente existen tantas cosas a nivel de ciencia, de tecnología. ¿Cómo lo podemos relacionar como un tratamiento para la diabetes? Bueno, actualmente, y lo increíble de esto es que nosotros obviamente cuando analizamos al paciente que vive con esta condición y que necesita un control de los valores de la glucosa, nosotros, bueno, aquí en el país tenemos un poco un limitante porque todavía tenemos la dependencia de los glucómetros, de los aparatitos que nos sirven para medir nuestros niveles de glucosa. Así es. Y uno tiene que pincharse el dedito para poner la tirilla y tener un valor. Entonces, actualmente ya estamos hablando de tecnología en diabetes, existe el monitoreo flash de glucosa, donde obviamente al paciente se le coloca un monitor en el bracito, ¿sí? Y se utiliza un lector, que es este aparatito de aquí. Entonces, lo que hacemos nosotros es colocarles para ya no estarles pinchando y esto simplemente nos da las mediciones cuando se pasa así. Entonces, el paciente puede hacer su vida completamente normal. Esto nos sirve de mejor manera en la parte de la consulta porque podemos medir incluso hipoglicemias que el paciente no reporta y que también para nosotros son sumamente importantes, o hiperglicemias que el paciente nunca se dio cuenta. Entonces nosotros vemos eso y vemos la variabilidad glucémica que tiene el paciente y donde nosotros podemos atacar para mejorarle su alimentación, o incluso podemos ver que la medicación está muy alta, que está haciendo muchas hipoglicemias y que él no se da cuenta que la hipoglicemia que hace es a las 3 de la mañana. Entonces, hasta que se esté pinchando y demás, preferiblemente tener un monitorizador, o sea, este monitor. Y es fácil de usar, además. Es sumamente fácil, pero obviamente tiene que estar estandarizado, esto es recetado por un médico. Entonces, el médico prescribe el monitor y el médico le coloca en la consulta porque hay que descargar un software que te da el aplicativo para que el paciente conecte los valores y eso le llega automáticamente al profesional de la salud y se identifica. Entonces, no necesariamente el paciente llega a la consulta solo para revisar esto. Se abre telemedicina y se le hace el seguimiento con los valores registrados en su aparatito. Eso, y de ahí tenemos el monitoreo continuo de glucosa. Es un aparato igual pequeño que colocamos a nivel del abdomen y este está todo el tiempo lanzando los marcadores de glucosa al celular. Entonces el paciente recibe alertas. Estás muy bajo, tienes que comer algo, o se te subió, corrige, salgamos a caminar, algo para que tú puedas mejorar el valor. Entonces ya te manda directamente al celular. Inclusive desde el celular le manda las alertas al médico que te está atendiendo. Entonces te dice, alerta, 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 el paciente está haciendo hipoglicemias. Entonces, de manera más importante, te permite contactar ese momento más rápido con el paciente y decirle, mira, tu celular me está reportando hipoglicemias, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Salvas vidas también. Le mejoras la calidad de vida al paciente porque ya están cansados de pincharse el dedito, del dolor que genera esto también, y buscan estas herramientas. Entonces lo importante es que ojalá algún día el país en verdad dé apertura para acceder a este tipo de monitores, porque en la mayoría nosotros compramos en el exterior. Entonces tenemos que obviamente viajar y traer para poderle poner a la persona que necesita. Y en el Ecuador es muy poco la gente que utiliza estos monitores. Ojalá que se invirtiese más bien en este tipo de tecnología a nivel de país para que obviamente esté a la par con la innovación tecnológica. Esto quiere decir que es un aparatito totalmente personalizado. Es no es que yo compro y toda la familia se pone. Te ponemos aquí un monitor, esto se pone y se pasa. Correcto. Entonces, esto ya queda para ti y esto tiene una duración de 15 días. Entonces, en esos 15 días, yo analizo tus perfiles cuando tú querías, porque esto te da un mapeo de hasta 500 lecturas en el día. Muy bien. Entonces, no es que tienes un estándar de 3 o 4 como es la tirilla. O sea, yo puedo pasarme esto cuando yo quiera, pero obviamente tiene que ser sumamente manejado por el profesional para que tampoco le genere ansiedad al paciente, de que a cada rato me voy a medir, a cada rato, si no es peor si sale un valor que no sea o esté dentro del parámetro normal. De hecho, si saliera eso, nos permite atacar el tratamiento, decirle al paciente, mira, hemos visto que en estos 2 días, justo a esta altura de este día, te está saliendo 400, 300 de glucosa,
Entonces averigüemos qué está pasando. Inclusive ahí puedes relacionar también con el tema del estrés, o sea, una actividad laboral muy demandante también que puede estar teniendo en esas horas. Ahí es posible que influya. También influye, de cierta manera influye, pero hay que saberlo mapear al paciente para estandarizar este tema de la tecnología. Ahora, por ejemplo, las personas que tienen alguna disfunción tiroidea, ¿podría tener relación con el aparecimiento de la diabetes o no? De hecho, existen muchas causas, sí, porque sí puede tener una relación, porque al final la hormona tiroidea es muy importante para el metabolismo. Entonces, a nivel hepático, ejerce su función, o sea, cumple su función como hormona tiroidea. Ayuda a mejorar el rendimiento metabólico, la energía del cuerpo, pero si hay un hipotiroidismo mal controlado como tal, puede empezar a alterar las enzimas del hígado, o sea, la producción, la funcionalidad del hígado, y esto puede llegar a despertar una posible resistencia a la insulina. Obviamente esta resistencia a la insulina puede empeorar si es que el paciente obviamente tiene otros factores. No haces actividad física, un músculo muy bajito, pese a eso también el hipotiroidismo como tal tiene este tema más hacia la masa grasa. Entonces, debería conectar mejor con la parte muscular y por eso es importante también a las personas que tienen hipotiroidismo mandarles a hacer ejercicios de resistencia para que empiece a crecer la parte muscular y evites este tema. Entonces, sí se puede ir por ese lado, más que nada asociando la resistencia a la insulina, no como predictor directo de diabetes, pero sí poniéndole al paciente un factor de riesgo de que si este hipotiroidismo no se controla, va a aparecer resistencia a la insulina en un periodo de tiempo y podrías terminar desarrollando la diabetes. Muy bien. También, Joana, tú mencionabas el asunto de la hipoglicemia y en efecto hay personas, por ejemplo, que están con algún tiempo que no ingieren alimento y sienten que se van a desmayar, o sea, de manera literal. ¿Qué tan grave puede llegar a ser esto? Sobre todo si es que le analizas desde el enfoque de una persona que vive con diabetes y utiliza un medicamento para el control de la glucosa, sobre todo la insulina, puede llegar a ser muy grave. Porque hay diferentes grados que nosotros manejamos la hipoglicemia. Entonces, desde 70, el paciente ya empieza a ver que su glucosa bajó, todavía no tiene ninguna sintomatología, pero lo ideal ya es corregirla. Entonces, nosotros incluso desde 70, cuando ya vemos a lo menos en los monitoreos continuos que está bajando la glucosa, desde 80 se marca una raya así. Entonces, eso significa que el paciente en una hora va a estar en 60 de glucosa. Entonces, la hipoglicemia es un marcador de menos de 70. Correcto. Entonces, menos de 70 va bajando, va apareciendo la sintomatología. Incluso en glucosas de 40, el paciente puede llegar a perder el conocimiento, puede llegar a tener convulsiones, puede llegar a perderse, porque obviamente su cerebro ya no está recibiendo la glucosa que necesita y necesitaría, si es que no se corrige inmediatamente, un manejo hospitalario. Entonces, por eso es importante que el paciente conozca también estos valores, porque a veces hay gente que en verdad, sobre todo en los viejitos, que tienen diabetes, ¿no? Tienen un fenotipo por su pérdida muscular, empiezan a desarrollar diabetes desde los 74, 80 años. Eso es posible. Es posible también porque pierden músculo y pueden generar resistencia a la insulina en esas edades. Y por eso es importante cuidarles a los adultos mayores también la ingesta proteínica para que no lleguen a tener estas pérdidas de músculo en la edad adulta. ¿Y qué es lo que pasa? Se monitorizan pese a que toman un medicamento como la metformina, pero están a veces en glucosas de 60, 65, obviamente porque influyen muchos factores incluso por la edad. Entonces a veces eso puede ser predictor para que el paciente en unos 2 años desarrolle Alzheimer, algo que no estaba mapeado y termina generando demencias por este tema de las hipoglicemias. Entonces lo importante es saberla reconocer que si la glucosa está menos de 70, es una hipoglicemia, incluso desde 70. Y corregirla. ¿Cómo la mandamos a corregir nosotros? Pues obviamente lo primero es utilizar un carbohidrato fácil de absorción, que en este caso puede ser un líquido dulce, porque es un carbohidrato simple. ¿Qué es el carbohidrato simple? Te sube rápido la glucosa. Entonces, por lo general recomendamos en un vasito, por ejemplo, si tienes la Coca-Cola a la mano, no es un vaso lleno. Son 2 deditos de Coca-Cola y eso te tomas. Solo eso, nada más. Solo eso.
y de ahí esperas 15 minutos y te vuelves a mapear la glucosa. Si es que ya subió de 75, todavía siguen esos rangos como que el paciente no sale de la hipoglicemia, pues volvemos a dar otro vasito de 2 deditos y va subiendo. O la otra, tener a la par una bebida dulce, por ejemplo el Natura, que ya tiene 15 gramos de azúcar en toda su distribución. Todo el paciente saca eso y se toma ese juguito dulce para poder compensar. Lo que no es lo ideal es meterle el caramelo, por ejemplo, porque no, el caramelo tiene 1 gramo de glucosa y el paciente necesita 15 gramos. Entonces tú ahí compensarías de mejor manera la hipoglicemia del paciente, porque a veces está que se chupa el caramelo y todavía sigue y sigue, la glucosa sigue bajando, se llegan a desmayar inclusive. Entonces lo ideal es, el manejo correcto es algo que te ofrezca 15 gramos de glucosa. Entonces yo tengo o la Coca-Cola o también podrías utilizar leche. También te ayuda a elevar la glucosa porque es una bebida. A la final tienes 15 gramos de glucosa, obviamente se demora un poquito, pero sí le saca al paciente. Le ayudaría. Le ayuda. Entonces yo por lo general les recomiendo, si es que les manejo con insulina o algún antidiabético que puede generar hipoglicemias, que tengan una Natura. Eso así en la casita para que se chupen súper rapidito y eso ya les sube automáticamente. Muy bien. Ahora, como nutrióloga y también como experta en este tema de la diabetes, ¿qué tan malo puede llegar a ser el pan? Como alimento que es bastante básico dentro de la mesa de los ecuatorianos, pienso que también de algunos países de Latinoamérica, pero ¿qué tan malo puede llegar a ser? ¿O está demasiado estigmatizado? La verdad es que el pan sí lo vemos desde un parámetro como enemigo, porque ahora ya hay diferentes maneras de elaborar el pan. Y ahora, ¿qué es a lo que te vas con cierto tipo de pan? Sobre todo el de la harina blanca. La harina blanca tiene un índice glucémico sumamente alto. Entonces, de por sí ya es un alimento que tiene un índice glucémico elevado. Entonces, si tú empiezas a consumir alimentos que tienen índices glucémicos elevados, de por sí este tipo de alimentos se asocia más a ganar masa grasa, no a ganar masa muscular. Que sería lo ideal. Que sería lo ideal. Entonces, este tipo de alimentos, en el tema restrictivo, sí tratamos de controlarlo. O sea, en el paciente que vive con diabetes como tal, porque a veces yo les digo, yo aquí tengo un pan que tiene un peso de 200 gramos, pero solo este pan tiene una carga de 60 gramos de carbohidrato. 60 gramos de carbohidrato, tú lo encuentras inclusive en una buena porción de arroz, una tacita, una porción de lenteja o de frijol. Me quiero poner un poquito de proteína, carnecita, y me quiero poner ensalada. Entonces, en este requerimiento solo en calorías, yo tengo aquí un requerimiento con esa comida, digamos de unas 350 kilocalorías. Lo que te da un pan en 350 kilocalorías. Esa es la diferencia. Yo aquí tengo un solo pan que equivale a este plato. ¿Y qué es lo que hace la gente? Preferible, me voy a comer 3 panes con café y azúcar en el día. Y con eso me voy a hacer mis cosas. Entonces, a eso también vamos nosotros, porque les enseñamos en el tema de educación en diabetes que logren comparar los alimentos que tienen índices glucémicos sumamente elevados y qué alimentos tienen índices glucémicos bajos y medios para que puedan estandarizar su alimentación y no se vayan con ese miedo tampoco. Porque tampoco es que, porque en verdad, o sea, si le da ganas del pancito blanco, perfecto, veamos el requerimiento calórico que te voy a poner. Te voy a dar medio pancito, pero quiero que me pongas 3 huevitos revueltos, una porción de fruta y tomemos una bebida de leche deslactosada para que tú tomes tu lechecita. Entonces, a la final no le quitas tanto el pan, pero también le haces reconocer que no está bien comerse 3 panes y luego con todo lo que yo quiero poner en el plato. Exacto. Muy bien, muy interesante este asunto del pan. Como en todas las cosas, pues siempre con medida, o sea, no exagerar, y efectivamente pasa lo que tú mencionas, ¿no? O sea, hay personas que pasan todo el día con el cafecito y el pan, o el sándwich. Exactamente. Y piensa que está haciendo algo bueno. Y lamentablemente no es así. No es así, exactamente. Ahora, cuando te escuchamos hablar de la masa muscular, que es lo que deberíamos tener todos como ideal,
estamos relacionándolo directamente con ejercicio, con actividad física, no sé, inclusive hasta con gimnasio, con pesas y todo lo que eso amerita, ¿es eso? De hecho, cuando hablo de la de la masa muscular, me refiero a la composición corporal. ¿Cómo está tu composición corporal? Entonces yo siempre les explico. Tú eres como un triángulo. En el centro eres agua, tienes agua. A un ladito en este triángulo tienes masa muscular, arriba tienes masa grasa y acá tienes hueso. Entonces, esa es tu composición corporal. Okay. Entonces, tú ya naces con esa carga. Ahora, ¿qué es lo importante? Cuando yo me refiero a la masa muscular, es que siempre tiene que existir un equilibrio, tanto en masa grasa como en masa muscular. ¿Qué pasa si yo tengo más masa grasa que músculo? Obviamente la funcionalidad del músculo no se va a cumplir. Y ahí es lo que yo decía, que el metabolismo recae en la masa grasa. Pero la masa grasa es un reservorio de energía. Entonces, si yo sigo guardando ahí mi energía, me voy a expandir. Entonces, empiezas a aumentar de peso, el músculo pierde su valor como órgano metabólico y te quedas prácticamente con la grasa. Y la grasa, como se sigue expandiendo, se vuelve sumamente patológica y el paciente termina desarrollando obesidad. Entonces, y de ahí lo que creció de masa grasa se expande y aparece la grasa visceral, que es cuando la grasa ya se introduce en los órganos vitales. Entonces el paciente empieza a tener cambios metabólicos asociados a esta grasa patológica. Entonces en la parte muscular, por eso a veces dicen, yo tengo este peso, pero esta persona que hace físico-culturismo pesa igual que yo. Por eso el peso es un número, porque él trabaja músculo. Entonces, su peso, su distribución es diferente. Es diferente. Él tiene más masa muscular y no estás hablando de un sobrepeso o de una obesidad. Por eso a veces la gente dice, pero yo peso igual que ella. Pero mal igualitas. Pero exacto, tú no conoces tu composición corporal como tal. Entonces, nosotros en la consulta utilizamos la impedancia nutricional o el famoso InBody. Entonces, donde le paramos al paciente en un aparatito, te hace un escaneo y a nosotros nos dice, esto tiene el paciente de masa grasa y esto tiene el paciente de masa muscular, donde hay deficiencia. Entonces, inclusive ahí nosotros tenemos que estandarizar la dieta, ponerle más proteína, aumentarle, quitarle el carbohidrato, no definitivamente porque siempre se necesita energía, pero por lo menos yo ya sé que tengo que cumplir un objetivo contigo, que es mejorarte la parte muscular, ayudarte a perder masa grasa y ahí entra el ejercicio. Y a veces la gente dice, bueno, salí de la consulta y me voy a dedicar a hacer bailoterapia. Entonces dicen, por lo menos voy a hacer 1 o 2 veces por semana. Entonces, cuando lo hacemos desde nuestra perspectiva como médicos, nosotros les decimos, la bailoterapia va a quedar para el sábado, pero de lunes a jueves tú me vas a hacer músculo. Entonces, vamos a trabajar en el gimnasio, vamos a levantar 5 kilos de pesita y vamos a iniciar con eso. Y quiero que ¿Eso es lo básico? Exacto. Empezamos desde ahí porque también nosotros analizamos cómo el paciente se acomoda a la actividad física. También hay gente que también puede tener ya dolor de las rodillas. Entonces no es solo decirle, bueno, haga 30 minutos de ejercicio y nos vemos. Pero más bien estructurarle un ejercicio que el paciente pueda cumplir para mejorar este tipo de su composición corporal. Porque si no gana músculo, por más medicamento que tenga, por más cuidado en la dieta que tenga, igual va a tener este factor de riesgo que le puede perjudicar a largo plazo. Entonces, ese es el balance que nosotros tenemos con la consulta nutricional. Exacto, porque ahí es cuando se personaliza el tratamiento. Exactamente. O sea, no es que a todo el mundo le va a funcionar X dieta o X régimen de ejercicio. Y lo que tú acabas de mencionar es súper interesante porque generalmente las personas se inclinan mucho al asunto aeróbico, que está muy bien, ¿no? También. Pero desarrollar la masa muscular ya debería ser la prioridad. Y eso es lo que cuesta. También, o sea, le cuesta al paciente, pero cuando en verdad sale motivado de la consulta, en verdad dice, yo en la casa he tenido unas pesas y me voy a poner a hacer caminata con pesas y voy caminando y haciendo esto y en mi casa empiezo a elevar las piernitas con 5 kilos, con lo que encuentren, porque a la final esa es la parte. Entonces a mí me gusta mucho estructurarles también la natación, que haces a la par ejercicio aeróbico y ejercicio anaeróbico. Entonces te ayuda a quemar de mejor manera la masa grasa, te puede fortalecer la parte muscular y tú le estandarizas al paciente. Y también no obligarle, porque también él tiene la obligación de encontrar algo que le guste.
Sí, porque algo que te fastidia o te causa dolor o incomodidad, obviamente el paciente lo va a abandonar, no lo va a hacer, ¿no? Exactamente, no lo va a hacer, no le va a gustar y claro, tampoco es esto, ¿no? 30 minutos diarios verás de dónde sacas el tiempo, ¿no? No es así, porque incluso cuando nosotros analizamos el test de esfuerzo que les hacemos aquí en la consulta, vemos que el parámetro del paciente para llegar a una frecuencia cardíaca máxima es máximo hasta 10 minutitos. Entonces, lo ideal es decirle al paciente, va a ser 10 minutos el primer mes. Okay. Todos los días va a hacer este ejercicio 10 minutos. 10 minutos que se le va viendo el celular, el TikTok. Entonces, el paciente entiende eso y dice, ok, voy a ponerme las pilas para hacer 10 minutos. Luego que usted ya haya roto este balance de tiempo, de que usted ya no sienta fatiga, aumentamos a 20. Y ahí aumentamos a 30. O sea, de a poco, porque es de a poquito. Porque, por ejemplo, hay pacientes que en su vida han hecho ejercicio y porque se le vino una enfermedad, entonces dice, tengo que. Entonces no es lo mismo que alguien que haya venido exactamente siempre haciéndolo. De a poco, y el paciente se acomoda también a sus tiempos, se siente, ¿qué es lo primero que dice? A veces dice, no es que he perdido la cantidad de peso que me mandó a perder en un mes, pero por lo menos ya no me siento tan fatigado cuando camino. Entonces, para mí eso ya es un plus en la consulta de que esos 10 minutitos están tomando efecto. Entonces, a veces les digo, en la oficina, ahí ya puedes hacer tus 10 minutitos de caminata, acabas del almuerzo, te vas a caminar, estás moviéndote un poquito, pero no estás tan sedentario. Entonces, de ahí sí hay pacientes que sí se meten en serio y dicen, o sea, yo desde el inicio empecé 30 minutos diarios y ahora ya no hay quien me pare en la bailoterapia, que también es del lado positivo de la gente. Y como siempre digo, pasitos pequeños se llegan a grandes cosas. No es la idea de hostigarle al paciente, o sea, siempre entender su condición, lo que puede llegar a ser, porque también en la consulta ves gente, también los adultos mayores, los que ya dependen de una persona el cuidado, va a ser un poquito más difícil, pero sí se estandariza. Y por ejemplo, a mí me gusta trabajar mucho con la terapia ocupacional, que también se les recomienda a los familiares de que no pierdan esta parte de la terapia ocupacional, porque necesitas también hacerle ejercicio al adulto mayor, porque tiene una enfermedad. Entonces dicen, pero mi papacito ya no puede ni caminar. Es que mientras menos ejercicio o actividad tenga, es más riesgoso de complicarse, ¿no? Exactamente. Entonces, lo ideal es siempre manejar algo multidisciplinario, pero que el paciente no se cierre. Aquí yo también tengo solo esta especialista y solo con lo que dice ella lo hago. Hay que abrir también apertura para que entren otros profesionales y el paciente conozca que es una rama amplia de manejar esto. Joana, muchísimas gracias, qué interesante. Ojalá podamos continuar con estas entrevistas desde el ámbito tanto de la diabetes como de la nutrición, porque es importante saber cuidarnos y no es que vamos a sacrificarnos y a pasarla mal, sino a saber la manera correcta de sentirnos mejor. ¿Dónde te podemos ubicar? Un número telefónico donde las personas que se encuentran con estas dudas o necesitan de un criterio médico profesional puedan ubicarte. Bueno, yo estoy trabajando en el edificio Renazo Plaza, en la avenida de las Chiris, oficina 306. Estoy aquí y si quieren conocer mi número de teléfono, es el 098 43 26 419. De igual manera, actualmente estoy manejando el proyecto GlucoHealth, que aborda todo esto, entonces también me pueden seguir en el Instagram. Correcto. Entonces, estoy también manejando esto porque desde mi ideología como persona que vive con diabetes y que quiere ayudar a las personas que viven con esta enfermedad también, sepan cómo se maneja esta enfermedad sin miedos, sin restricciones y que en verdad se lleven la idea de que, perfecto, si tenemos diabetes, nos ha puesto un desafío muy grande en la vida, pero no es un limitante para que nosotros podamos continuar y hacer de nuestra vida lo mejor. Exacto. Entonces, pueden seguirme ahí en el proyecto GlucoHealth, que lo tengo en Instagram o en mis redes sociales comúnmente como Montserrat Maldonado. Correcto. ¿Un número telefónico? 098 43 26 419. Gracias. Gracias, Joana. Será hasta la próxima oportunidad. Y a ustedes, gracias por seguir el canal y será hasta la próxima entrevista.